Yes! 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 What? Come on! Come on! What? No! Todos amamos los videojuegos, todos queremos tener la oportunidad de jugar ese juego que vimos en el directo de nuestro streamer favorito, pero lamentablemente muchos no tienen la capacidad de comprar juegos. En mi caso, me gustan mucho los juegos de estrategia o RTS como Age of Empires, la saga Hearts of Iron, la saga Civilization o incluso Clash of Clans. Yo no tenía modo de probar alguno de estos juegos siendo un adolescente de bajos recursos, lo que me llevó a probar alternativas lo más parecidas posibles a los juegos como Hearts of Iron. Entonces, durante una de esas búsquedas en la Play Store me topé con el título del que estaremos hablando el día de hoy. Estaremos revisando Age of History 2 y 3. Los clasificaremos y veremos qué tan buenos juegos son como alternativa de juegos más complejos. Empezaremos por Age of History 2. El 1 no, porque nunca llegué a jugarlo, pero si el video le va bien podría traer el mismo al canal. Desarrollado por el polaco Lukas Jakowski en 2018, disponible para Android, iOS y PC, es un juego de guerra y estrategia por turnos con una interfaz que yo llamo menú de escritorio, bastante simple, minimalista y fácil de entender. Posee eventos o escenarios históricos que van desde el 361 a.C. hasta 2018. En sí la jugabilidad es bastante simple. Escoges un país para iniciar, tiene una variedad de opciones políticas que van desde mejorar las relaciones con otros países, hacer tratados, declarar la guerra e incluso fusionar países. También puedes formar grandes alianzas que serán importantes para tu progreso, o al menos lo serán al principio. Claramente el espacio más importante de este juego son los conflictos bélicos, pero este resulta ser el menos pulido. Tanto la economía como la política interna están bastante bien pensados, habiendo diferentes partidos políticos que influyen en diferentes formas de gestionar la economía. Evidentemente tienen mucho que ver con el ejército, pero aquí no puedes desarrollar tropas, solo tendrán un montón de números en la pantalla que simbolizan a tu ejército. No hay flotas ni fuerza aérea, así que las guerras están enfocadas completamente en la guerra terrestre. Esto hace bastante aburrido el juego, ya que otro país puede ganarte fácilmente si tiene más números que tú, y dirás, si tengo mejor tecnología puedo ganar. Y eso sería así en otros juegos, pero en este caso el desarrollo tecnológico de tu nación está representado por un número. Claro, esto puede darte ventajas como reducir el costo militar o causar más daño, pero eso realmente no es muy relevante si consigues reclutar más tropas que tu enemigo, ya que, como dije, solo hay números en la pantalla. Todo lo demás influye si tienes una población y economía lo suficientemente grande como para mantener un conflicto. La IA tampoco es muy buena. Los países no se desarrollan en los eventos como deberían, e incluso varios de ellos podrían desaparecer antes de llegar a los eventos que los involucran. El tiempo también es muy mal llevado, ya que este pasa demasiado rápido, saltando varios días por turno. Un aspecto bueno de este juego es su comunidad. Por años creó mods que mejoran significativamente la experiencia del juego, agregando más provincias, más escenarios, opciones políticas, ideologías, incluso armas atómicas. Así que hay una gran cantidad de contenido para pasar horas frente a la pantalla del celular. Y claro, evidentemente este juego fue pensado para celulares. Se nota mucho en los gráficos, el peso y la jugabilidad, ya que si lo pruebas en PC se hará más tosca, a diferencia de su secuela Age of History 3. Quizá el peor problema de este juego es que es casi una copia de Europa Universalis, o por lo menos tomó prestadas muchas de sus mecánicas, como el ejército, el cual parece funcionar igual en Europa Universalis 4, siendo muy poco complejo. Tomó también el sistema de préstamos y economía, al igual que la mecánica de política, aunque agregó muchas más opciones en este apartado que mejoran esta mecánica. Cuando era adolescente pasaba
muchas horas jugando Age of History 2 como un loco. Entonces era quizá la mejor opción para móviles en torno a los juegos de estrategia, pero ha quedado muy desfasado con los años. Es aburrido, repetitivo y poco intuitivo. No hay mucho que hacer más allá de conquistar todo a tu alcance. Le daría una puntuación de 2 de 10 en esta clasificación. Tuvo que pasar más de 4 años para que Lucas diera señales de vida, junto con nuevas noticias de su nueva entrega, Age of History 3, el cual mejora muchos aspectos del anterior juego y empeora otros. La IA fue mejorada, pero sigue siendo algo muy tosco e ineficiente. El apartado político ahora parece un calco completo del sistema de política de Europa Universalis 4. El aspecto militar sí mejoró, junto a un nuevo sistema de tecnología, el cual me recuerda mucho a Civilization 6. Ahora los ejércitos son más complejos, más dinámicos, puedes organizarlos de mejor forma, crear diferentes tipos de tropas. Todos estos detalles también influyen de forma notoria en las batallas, causando más o menos daño dependiendo del estado en que tengas a tus tropas. Pero no esperes nada gráfico, siguen siendo números en la pantalla. La economía también fue mejorada, ahora exigiendo un sistema de infraestructura, la cual tienes que mejorar si quieres construir edificios. También tiene un sistema fiscal, el cual necesita mucha atención si quieres tener grandes ingresos. Agregaron núcleos de población que también aumentan los ingresos, el crecimiento de la población. También agregaron religiones, las cuales afectan la atención de los territorios conquistados, por lo que tendrás que invertir en la conversión religiosa si quieres evitar una rebelión. Mejoró un poco, pero no dista mucho del anterior juego. Este juego da una sensación de novedad, pero pese a sus nuevos agregados causa un rezago más rápido en la jugabilidad, agregando misiones genéricas que no son muy intuitivas y muchas veces terminarás cumpliéndolas sin darte cuenta. La gran cantidad de cosas que tienes que hacer para gestionar los territorios conquistados hace que prestes más atención a tus provincias que a lo que ocurre a tu alrededor y terminarás con una invasión por todos los frentes posibles sin que te avisen. Antes mencioné que la IA fue mejorada, pero esto es porque si la IA tiene más tropas que tú, se lanzará de cabeza a atacarte si tiene la oportunidad. Pero si tu ejército es más grande y te declara la guerra, en el anterior juego podías crear gigantescas alianzas, podías agregar a todos los países del mundo y ganar la partida sin conquistar a nadie, pero en esta entrega solo te permiten tener un aliado. Aunque existe otro sistema como el Sacro Imperio Romano y las uniones y los vasallos, si eres atacado, los demás países que forman parte de esas alianzas no irán a defenderte. Pero si atacas a alguien de cualquier alianza, todos irán a atacarte, a veces incluyendo a los de tu propia alianza. Agregaron el sistema de manpower, lo que te da un límite de capacidad de reclutamiento. Esto causa que las guerras de desgaste acaben más rápido, y puede ser muy beneficioso como perjudicante dependiendo de cómo uses tus tropas. También agregaron nuevos líderes para las diferentes épocas, pero ahora censuraron a Adolfo. Siento que Lucas está tomando muchas dinámicas de juegos de Paradox. Percibo algunos parecidos con Hearts of Iron 4, sobre todo en el nuevo sistema de economía que necesita de una infraestructura. Algunas de las nuevas mecánicas están algo malogradas, como la gestión de las provincias y el sistema de región. También lo tomó como ejemplo para la nueva organización de los ejércitos y algunas de las nuevas opciones para estos. Aunque eso no siento que sea un problema, ya que lo hace más dinámico y fácil de usar. En cuanto al tiempo, mejoró un poco, pero sigue pasando muy rápido. Y usa el mismo sistema de tiempo que Hearts of Iron y Europa Universalis. Esto hizo que el juego ya no sea por turnos, pero igualmente no siento que sea una mejora tan relevante. Parece que las intenciones de Lucas para las nuevas actualizaciones son parecerse más y más a los juegos de Paradox, lo que honestamente es un problema, ya que no se enfoca en entregar nada nuevo o interesante que identifique sus juegos. La tercera entrega de Age of History trajo muchas mejoras respecto al juego anterior, pero también muchos otros problemas. Parece haberse apresurado en lanzarlo lo antes posible para que la gente no lo presione. Parece ser un juego tan liviano y simple como mal optimizado. A veces se traba, desaparecen tropas, tanto tuyas como de la IA, se borra el progreso y entre otras cosas más. Para demostrar un poco mi punto, les mostraré un poco de Hearts of Iron 4 y Europa Universalis. Los diferentes paneles y aspectos del juego tienen un gran parecido con los controles de Age of History, pero con un aspecto gráfico mejor trabajado y característico de la saga.
haciéndolos ver como paneles metálicos con grabados y detalles o carpetas de investigación. La diferencia más marcada entre estos juegos es que Hearts of Iron 4 está dedicado al ejército y a la producción bélica, cosa que nos dejó uno de los mejores memes de la comunidad de War Thunder. Teniendo la posibilidad de mejorar la infraestructura para construir fábricas civiles y militares, deberás planear la producción de diferentes y diversos tipos de armamento y maquinaria de guerra, desde fusiles, cañones, hasta aviones y buques de guerra. Aquí también existe el manpower y deberás planear la estructura de tus divisiones, capacitar a tus generales, organizar a tus ejércitos, asignar mariscales, sostener la producción militar con la extracción o importación de recursos estratégicos mediante fábricas civiles, desarrollo de tecnología que permitan a tu ejército mantenerse actualizado, gestionar las relaciones diplomáticas con tus vecinos. Es un juego muy complejo, lleno de detalles y características que no he visto en otros juegos de estrategia. La guerra también es muy compleja. Tienes la capacidad de crear divisiones dedicadas a funciones distintas dependiendo del equipamiento o a la tarea que les corresponda. Tienes divisiones de comandos, unidades especiales como montañeros, paracaidistas y marines. Puedes crear divisiones de pura infantería o tanques. Hay una excesiva cantidad de opciones y posibilidades para organizar al ejército. Debes planear bien las campañas que lleves a cabo. Si te organizas bien tendrás victorias rápidas y una expansión vertiginosa, o por lo contrario, un frente estancado y serás derrotado o atrapado en una larga guerra de desgaste. Ahora, pasando a Europa Universalis 4, podemos apreciar que el apartado gráfico es muy similar al de Age of History 3. Igualmente, los paneles de control son muy parecidos. Si observas las opciones diplomáticas de Age of History 3 con los de Europa Universalis 4, verás que son casi las mismas. Consejeros, un sistema económico similar, pero Lucas lo pulió bastante más. El ejército de Europa Universalis está simplificado a números en la pantalla, a los que les puedes asignar un líder y poco más, por lo que aquí Age of History 3 tiene un punto a favor. Explorando los paneles y sus opciones, los parecidos son muy evidentes, teniendo muy pocas diferencias entre ellas. La IA está mucho mejor trabajada en Europa Universalis 4. Con todo esto no quiero decir que Age of History 3 sea un juego malo, pero es evidente de dónde toma sus inspiraciones y es recomendable si no tienes la capacidad de costearte otros juegos de Paradox. Aunque si no puedes pagar igualmente su precio, también existen otras maneras marítimas de conseguirlo. Ojalá Age of History 3 llegue a celulares para que la comunidad pueda disfrutar de él. Es un juego que mejora mucho respecto al anterior. Por todo esto paso a recomendarlo como un juego casual, para probar cuando estés aburrido y sin nada que hacer, con una calificación de 4 de 10. Esto es todo por hoy, espero que el video les haya gustado, les deseo un buen día y quizá nos veamos reseñando otro juego sobre historia o en un nuevo campo de batalla. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira, menino que se